Vamos a hablar de Sod. Amigos a él. Ven a mi hijo de Jorel. Ríndete ante Sod. No, pero no de ese Sod, sino de la palabra hebrea Sod, que significa secreto y que se puede relacionar tanto con la cábala hebrea como con la idea teosófica de la dualidad de la divinidad. En este video veremos la palabra Sod primero desde un enfoque bíblico y luego haremos una breve lectura sobre su contexto en la cábala hebrea. Respecto a la palabra Sod en la teosofía y su concepción de la deidad Toalí llamada también Oi, no hablaremos, por el momento, ya que ese es otro cantar. El punto de partida es el siguiente texto del autor, Valentino Chinglero, de nombre, Léxico del Pentaglotón, hebreo, caldeo, siríaco, talmúdico rabínico y árabe, publicado de forma póstuma en el año 1612. En dicho texto, en la columna 1201 se hace referencia a la palabra hebrea Sod, dentro del siguiente contexto, estén atentos a la frase en la columna 1201. Sod, la palabra hebrea, tiene 4 significados. Primero, secreto, arcano, misterio. Segundo, consejo, consulta. Ejemplo, debe ser secreto. Concilio, grupo de personas que consultan o son consultadas. Salmo 55 versículo 14, según Chinglero traducido de latín en, compartimos un secreto. Respecto a este versículo, el Salmo 55 versículo 14, según la Biblia interlinear en inglés, traducida al castellano, nos dice, nosotros que juntos tomamos dulce consejo hacia la casa de Dios, y, caminamos entre la multitud sin embargo en la Vulgata latina. Este Salmo 55 versículo 14 corresponde a decir, tú, que conmigo tomabas dulces alimentos, en la casa de Dios andábamos en acuerdo. Es decir, en vez de compartir secretos, como dice Chinglero, o compartir consejo como dice la Biblia interlinear, la Vulgata latina le cambia el sentido a compartir alimentos, mientras que en la Biblia católica online en cambio dice algo sobre la amistad, es decir, cambia el sentido, mas fuiste tú, un hombre como yo, mi familiar, mi amigo, a quien me unía una dulce amistad. Juntos íbamos a la casa de Dios en alegre convivencia. En todo caso nos quedamos con el contexto de Chinglero que se ajusta más a la Biblia interlinear, en hebreo. La imagen del libro de Chinglero dice que el libro del profeta Amós menciona lo siguiente de la palabra Sod, capítulo 3, versículo 7, porque el Señor Dios no hará nada sin revelar su secreto, transliterado como, Soudó. El Targum, interpretación aramea bíblica, dice en cambio al ser traducida al castellano, su secreto a sus siervos, los profetas, revelará, para con el libro de Proverbios, y la palabra hebrea Sod, o sus variantes, Valentino Chinglero, según muestra la imagen hace referencia a un capítulo 2 del libro de Proverbios, siendo lo que Chinglero dice traducido al castellano, y con los justos está su secreto. Mientras que en el Targum, para el mismo pasaje diría, es su meditación. Sin embargo la Vulgata, no en Proverbios 2, sino en Proverbios 3 versículo 32, dice, traducida al castellano porque el Señor abomina a todo engañador, y su comunicación es con los sencillos. Y comparando lo dicho por Chinglero, con lo que dice la Vulgata. Ambas respecto a la Biblia interlinear, podríamos lanzar la hipótesis de que quizás que Chinglero se valió de algún texto en hebreo, más que de la Vulgata latina, cuando correspondía, al momento de hacer su diccionario. Siendo dicho en la Biblia interlinear, en hebreo, y traducido al castellano, lo siguiente, porque una abominación para Yahvé es la persona perversa, pero con los rectos está su consejo secreto, transliterado como, Soudó, la maldición de Yahvé está sobre la casa de los malvados, pero el hogar de los justos él bendice. Chinglero hace referencia a lo que el Targum, interpretación aramea bíblica, dice del capítulo 49 del libro del Génesis, que traducido al castellano sería, según Chinglero en su secreto no entrará mi alma. Según la Vulgata latina dice, traduciendo de latín al castellano en su consejo no entre mi alma, y en su asamblea no esté mi gloria, porque en su furor mataron a un hombre, y en su voluntad desjarretaron un toro. Mientras que la Biblia interlinear, del hebreo, dice, traduciendo al castellano, leyendo desde Génesis 49 versículo 5, Simeón y Leví son hermanos, instrumentos de violencia son sus espadas. Génesis 49 versículo 6, su consejo, transliterado como, Besodam, no entre mi alma, en su asamblea no esté mi honor, porque en su ira mataron a un hombre y en su voluntad propia desjarretaron un toro. En este caso la Biblia interlinear hace referencia a consejo, quizás alianza. Chinglero, se refiere a que el secreto de Simeón y Leví, hijos de Jacob no dejara al alma de Jacob entrar al cielo, mientras que la Vulgata latina hace referencia a consejo, lo que no difiere mucho de la Biblia interlineal. Luego el texto de Chinglero hace referencia al libro del profeta Jeremías en donde la palabra Sod consiste de un concilio de jóvenes. Mientras que en el Targum del mismo libro se menciona la palabra asamblea, transliterada como siata. Para con el libro del profeta Jeremías, lo dicho por Chinglero cuadra con lo explicado anteriormente. Luego de observar que el Sod, entendiéndose esto por secreto ha sido prácticamente velado u oculto bíblicamente, veremos cómo se relaciona con la cábala hebrea. Sod forma parte del Pardes, que es una forma de exégesis, interpretación, hebraica.
El Pardes es un concepto introducido por Moisés de León posiblemente basado en el método cuádruple, fourfold method, 4 sentidos de la escritura, del cristianismo medieval. Según el método de los 4 sentidos de la escritura, los textos bíblicos pueden interpretarse de forma literal, alegórica, moral y mística, llamada también anagógica. En la cábala hebrea, en cambio, el Pardes, escrito tal cual, corresponde al acrónimo de las palabras hebreas Pesat, Remés, Teras y Sod. Siendo Pesat el sentido literal, Remés el sentido simbólico, Teras el sentido comparativo, y Sod el secreto o misterio / místico, esotérico dado por inspiración o revelación. Breve lectura sobre Sod en el contexto de la cábala. Contexto exotérico y esotérico en Sod. El término exotérico se refiere a la lectura de las escrituras en el contexto del mundo físico, las orientaciones humanas y las nociones generales. Los primeros 3 métodos exegéticos, Pesat, simple, Remés, pista y Drus, homilético, retórico, pertenecen a la parte exotérica, conocida como Nigle, es decir, lo revelado de la Torá. Estos se encuentran en la literatura rabínica tradicional, como el Talmud, el Midrash y otros comentarios judíos de tipo exotérico sobre la Biblia. Por otro lado, el término esotérico implica que el significado superficial de las escrituras, aunque puede ser cierto, no refleja la verdad real a la que se refieren. El significado superficial oculta su verdadera intención, y la única verdad es el secreto escondido detrás del velo. El cuarto nivel de exégesis, Sod, secreto, corresponde a las interpretaciones esotéricas Nistar, es decir, lo oculto de las escrituras, que se encuentran alternativamente en el misticismo judío, cábala, o en la filosofía judía, metafísica. Ambas corrientes de pensamiento, el misticismo y el racionalismo religioso judío, aceptaron verdades comunes en los niveles de Pesat, Remés y Drus del judaísmo. Así, el esoterismo religioso judío es inseparable del judaísmo exotérico. Sus significados esotéricos no niegan la verdad del exotérico, más bien, refuerzan la necesidad de la halajá, ley judía y la observancia práctica de los 613 mitzvot como el plan de Dios en la creación. Ejemplos: Pesat, en Génesis 1 versículo 1, a menudo se traduce como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Razi comenta, si vienes a interpretarlo según su Pesat, interprétalo así, al principio de la creación de los cielos y la tierra. Remés, en Génesis 1 versículo 1, la primera palabra Bereisit, en el principio, de. Según el Vilna Gaón, todos los 613 mandamientos están insinuados en esta palabra. Deras, Midrash Razi comenta que la palabra hebrea Bereisit, en el principio, puede entenderse homiléticamente como debido a lo primero, donde primero se refiere a la Torá y al pueblo judío. Sod, en Guía para los Perplejos, Maimónides declara su intención de ocultar sus explicaciones de Sod al lector promedio. Más tarde, menciona secretos divinos dentro de la Torá, como la unidad de Adán y Eva. Asociación de Sod con el paraíso. El sistema Pardes se considera místicamente vinculado a la palabra persa Pardes, que significa huerto. Pardes está etimológicamente relacionado con la palabra inglesa paradise y el Firdaus coránico, entre otras formas, ya que todos comparten un origen común en una raíz iraní antigua. Pardes y otros enfoques interpretativos judíos. El sistema de exégesis Pardes fluye de la creencia tradicional en el texto como revelación divina, la autoría mosaica respecto a la Torá, las inspiraciones proféticas en el resto del Tanaj, y la creencia en la transmisión de la Torá oral. Las diferentes denominaciones judías modernas difieren sobre la validez de aplicar métodos exegéticos críticos históricos modernos a las escrituras. No cualquiera entra al Pardes, la historia de los 4 sabios y el Pardes. En tiempos antiguos, en la tierra de Israel, un grupo de sabios anhelaba conocer los secretos ocultos de la Torá. Entre ellos se encontraban Ben Asai, Ben Soma, Elisa Ben Abuya, conocido como Acher, que significa el otro, un apodo que refleja su desvinculación de la tradición, y Rabí Akiva. Decidieron aventurarse en el misterioso Pardes, un lugar donde los secretos divinos esperaban ser revelados. Con determinación, los 4 sabios se adentraron en el Pardes. Ben Asai, al mirar en las profundidades del misterio, fue atrapado por la grandeza de la revelación y cayó al suelo, su alma separándose de su cuerpo. Ben Soma, al encontrar verdades tan profundas, sufrió un colapso mental. Al salir, quedó perdido en la locura, incapaz de regresar a la realidad que había conocido. Elisa Ben Abuya, conocido como Acher, se dejó llevar por la tentación del conocimiento sin límites y se convirtió en un hereje, alejándose de la comunidad. Sin embargo, Rabí Akiva, con su corazón puro y mente preparada, entró en el Pardes y, a diferencia de sus compañeros, entró en paz y salió en paz. Asimiló la sabiduría revelada, lo que le permitió regresar a su comunidad y compartir lo que había aprendido. Si les gustó el video denle like, recomienden el canal y suscríbanse. Atentamente, Juan Quiñones Albán, director del canal Ancient Secrets Wisdom.